Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos acá hoy. Vamos a hacer una charla. Le pusimos a esto diálogos entre psicología y filosofía en torno a la salud mental. Es una idea que surge de conversaciones que venimos teniendo con Rocío a partir de advertir que hay muchos puntos de contacto, muchas posibilidades de sinergia entre nuestras líneas de investigación. Está en el marco también de una iniciativa más amplia que tenemos de aumentar las colaboraciones entre filosofía y psicología, filosofía y lingüística, en torno a un nuevo grupo de investigación ampliado que estamos en este momento construyendo, con la participación de otros académicos también, entre ellos Juan Loaiza, que nos acompaña hoy acá. Y bueno, lo que tenemos es una serie de preguntas sobre las que vamos a intentar reflexionar. Pensamos que lo mejor para esto era no hacer como un formato de presentación de un papers académicos que suelen ser sobre temas súper específicos, porque así es la investigación. Y plantearnos como preguntas un poco más generales, un poco más abarcativas, también para ojalá interesarlos a ustedes a percibir estas áreas de confluencia entre temas filosóficos y temas de psicología. Y bueno, eso vamos a hacer. Sí, bueno, considerando la relevancia de que el conocimiento se da en interacciones, conversando, o sea, el congreso, por ejemplo, una parte fundamental es el café, o un área clave es después el post-congreso, la fiesta, el encuentro. Entonces eso queremos también potenciar en esta idea de conversación, de poder reflexionar en torno a diferentes temáticas actuales, desde dos áreas que se complementan y cual pueden profundizar también algunas temáticas en las cuales estamos pensando. Bueno, tenemos una serie de preguntas que vamos entonces a conversar nosotros y luego al final vamos a abrir la palabra para que también escucharlos a ustedes qué cuestiones tienen, qué ideas tienen, qué conversación tenemos también un poco entre todos. Bien, empezamos. La primera pregunta es la salud mental algo más o algo diferente de la ausencia de un trastorno mental? ¿Querés partir vos, Rocío? Ya. Bueno, partimos con esta idea de que generalmente se habla, ¿cierto?, de salud y lo primero que se piensa es no estar enfermo, ¿cierto? Y pareciera que nos quedamos ahí como que la salud fuera que evitemos la enfermedad. Y bueno, esa es una mirada bastante triste y precaria, ¿cierto?, de que en el fondo busquemos el no estar enfermo. Y que el bienestar, por ejemplo, el desarrollo sea considerado como algo que es un lujo o algo que, no, esto es como más allá, como algo en el fondo como que no viniera acompañado de lo que es salud. La Organización Mundial de la Salud incluye justamente de que efectivamente tenemos ausencia de enfermedad, pero también una presencia del bienestar. O sea, eso tiene que ir de la mano. No podemos decir que estamos sanos solamente porque no estamos enfermos, sino que también es porque estamos viviendo, estamos tranquilos, estamos en bienestar. Y ahí también viene otra idea de, entonces, ¿qué es el bienestar? Porque la Organización Mundial de la Salud no lo define, solo dice como el bienestar. Y ahí se queda. Entonces ahí es importante decir, bueno, ¿y qué es bienestar? Y eso es la pregunta que tenemos, que yo no sé si la vamos a resolver, que en el fondo es, ¿cómo es vivir, estar bien? ¿Qué es bienestar? ¿Qué es? Y ahí, bueno, van a levantarse varias ideas y una de ellas tiene relación con, claro, cómo vivir en equilibrio, cómo esto es el proceso homeostático. La biología busca la homeostasis. Y la homeostasis, ¿cierto? El sistema cuando se rigidiza se enferma. Entonces, cierto que se hiperactiva o se hipoactiva, se enferma. Entonces, la homeostasis es clave. Y la homeostasis es movimiento. Siempre lo hemos definido como un equilibrio y pareciera que es un equilibrio estático, donde tenemos 50-50. Y no, la homeostasis no es eso, mucho más es movimiento, es fluidez, es interacción.
Entonces ese bienestar está muy asociado con esta idea de cómo mantenemos la homeostasis, y esa homeostasis tiene que ser dinámica. Hay veces en que vamos a tener un mayor de algo, efectivamente, pero eso se va a regular para que luego venga un neutro y luego un menos y vayamos interactuando, y finalmente el movimiento ahí se vuelve clave en esta idea de bienestar. ¿Qué piensas tú al respecto? Súper. Me gusta porque realmente no hemos conversado nosotros cuáles son nuestras respuestas a las preguntas. Así que vamos a descubrirlo ahora en vivo, sin ocultar nada. Mi trabajo se ha centrado más en la idea de trastorno que en la idea de salud en este sentido positivo. Y tengo una tendencia a tener ciertos reparos a un concepto como positivo de salud. O sea, sí es un concepto que mucha gente ocupa. Uno lo puede pensar en términos de bienestar, un poco también lo sugería Rocío recién, en términos de lo que en la literatura filosófica se llama florecimiento, ¿no? Como el desarrollo pleno de las capacidades. Claro, esas son como más o menos las dos opciones principales. El concepto como positivo aplicado a la salud mental parece que también tiene como analogías en el campo de la salud somática, ¿no? Estamos normalmente acostumbrados a hablar de llevar una vida sana, de hacer cosas saludables, de, no sé, comer de modo saludable, como de cuidar nuestra salud en un sentido positivo. El reparo que yo tengo, no sé si es un reparo, es como una cierta prevención, pero estoy totalmente abierto a que me convenzan de lo contrario, es que veo inmediatamente como el componente normativo al concepto positivo de salud, que también está en el concepto de trastorno, ¿no? Sí. Entonces, claro, vos lo planteabas recién muy bien, implica esta idea de bienestar. La idea de bienestar implica la idea de vivir bien. Entonces, claro, ahí parece que vamos a estar involucrando como visiones éticas acerca de qué es vivir bien, y ahí es donde me parece a mí que hay que andar con cuidado. Sí, o sea, se puede caer en esto que como positivismo tóxico que se han dicho, esto como que estar bien, la idea de lo positivo, de esto de lo saludable, esto del rendir, que finalmente es un rendir también. Sí, y hay otro asunto que también creo que va a volver a aparecer en la conversación más adelante, que es también como esta tendencia a evitar cualquier noción de malestar. ¿No? Como si cualquier experiencia de malestar fuese necesariamente algo que haya que evitar. En fin, eso es algo también que me planteo. Sí, bueno, hay mindfulness, por ejemplo, desarrolla harto la idea de esto del habitar, finalmente. Las ideas también compasivas, en el fondo, no es evitar o cambiar, decir, oye, no siento dolor, sino que es habitar el dolor, es entenderlo, es comprenderlo, es también convivir con él. Y a mí me pasa que yo trabajo en psicosis y muchas veces el objetivo es así como que el paciente no alucine, no tenga alucinaciones auditivas. Y el trabajo terapéutico muchas veces no es eso. El trabajo terapéutico es que la persona aprenda a convivir con esas voces. Porque si tú aumentas el medicamento, vas perdiendo actividad, vas perdiendo funcionalidad, vas perdiendo el poder vivir, ¿cierto?, en esta vida cotidiana. Entonces, mucho del trabajo terapéutico es aprender a convivir con esas alucinaciones auditivas, no eliminarlas. Entonces, también esto tiene mucho que ver con el dolor, que es cómo aprendemos a convivir con el dolor. Esto mismo, por ejemplo, cuando hay un duelo, la gente no sabe qué hacer con él, como que lo vas a superar. ¿Cómo vas a superar que se te haya muerto un hijo, por ejemplo? O tu madre. Son cosas que no se superan, son momentos en los cuales tú convives. Entonces, finalmente el aprendizaje es cómo habitar esa parte. Súper interesante. Voy a plantear la pregunta siguiente, que es, ¿cómo se traza el límite entre lo patológico y lo no patológico?
Rocío. Interesante. Yo tengo el curso, aquí mis estudiantes conversamos. Claro, bueno, cuando uno dice patológico o no patológico, tiene que comparar, ¿cierto? Entonces, si yo digo que algo es anormal, es porque tengo un modelo que me dice que es lo normal. Estoy comparando. Ahora, esa comparación no es única, uno puede decir por frecuencia. Es decir, a medida que se repite un patrón o algo, podemos decir, ok, esto es más normal que aquello que esto que es infrecuente, ¿cierto? Donde es más anormal. La estadística también nos ayuda, y con esta famosa campana de Gauss, ¿cierto? Entonces lo que se concentra en el medio, como lo más bien lo normal, las colas sería lo anormal por, en el fondo, más bien la frecuencia, la presencia, ¿cierto? También podemos hacer las comparaciones desde los modelos, desde la biología también, cómo es que se comporta un cerebro, una fisiología de una manera, pero siempre estamos comparando, y eso hace que esto también sea tremendamente dinámico. No tenemos que lo normal es una cosa, sino que también se va a ir construyendo. Ha pasado históricamente, o sea, en el año 73, por ejemplo, en el manual estadístico, el DSM-3, tomaba como patología la homosexualidad. Y eso fue un consenso que duró un año, afortunadamente, y luego se sacó. Después tenemos que algunos, y así vamos teniendo consensos que son dinámicos, donde a veces tienen más fuerza porque vienen con más evidencia, más reproducción, y hay otras que no. Y es así que estos conceptos de normalidad, tienen varias aristas, como las mencionaba, y es dinámico. Pero mirando siempre en comparación a... Desde el punto de vista filosófico, esta es, yo creo que probablemente como la pregunta central, ¿no? Como la pregunta conceptual central en el campo, digamos, de la filosofía y de la psiquiatría. Hay naturalmente muchos puntos de vista diferentes, ¿no? Porque es un poco como la pregunta en torno a la cual se articulan las diferentes posiciones. Yo creo que un tema central y que es más o menos de consenso entre diferentes enfoques es que el concepto de trastorno o la distinción, la idea de trazar esta demarcación entre lo que es patológico y lo que no es patológico, implica un criterio de clasificación normativo, ¿no? Y yo hacía referencia a esto recién también en relación con el concepto de salud. O sea, y vos inmediatamente lo pensaste en términos de la idea de normalidad. Exacto, ¿no? Sí. O sea, hay una norma respecto de la cual... hay una norma al cual vamos a estar haciendo referencia para trazar esta distinción. Entonces, la pregunta central se vuelve, bueno, ¿cuál es esa norma? ¿No? Y de qué modo se justifica la elección de una norma. Más o menos las diferentes posiciones en el debate filosófico tienen que ver con ese asunto. Algunas posiciones se inclinan a pensar que la norma puede definirse en términos biológicos, ¿no? En términos como estadísticos, o en términos biológicos quiero decir, en términos como no, en términos naturalistas o pretendidamente naturalistas, ya sea en términos estadísticos o en términos de alguna teoría respecto de cuál es la función apropiada de un mecanismo. Exacto. También mucha gente piensa que la distinción involucra normas de otro tipo, ¿no? Normas de tipo social, ético, político, normas basadas en cuál es nuestra expectativa acerca de cuál es el funcionamiento correcto y cuál es el funcionamiento incorrecto en este sentido, como un poco más cargado. Ahora, hay algo que vos dijiste que me parece bien importante, que es esta idea de que posiblemente la distinción, o en realidad no lo dijiste exactamente así, dijiste que tiene esta dimensión comparativa, pero claro, posiblemente eso lleve a que la distinción no siempre es categórica. O sea, no siempre hay una división clara y tajante entre qué es lo que está del lado de lo patológico o del trastorno y qué no lo está. Y pensando en los debates en filosofía, una idea que para mí es importante es que
pensar en estas complejidades respecto de cuál es la norma que tomamos de referencia, cómo se hace esa comparación, si la comparación admite grados o no admite grados. O sea, si hay un continuo entre lo patológico y lo no patológico. Nada de eso lleva necesariamente a la conclusión de que la distinción no es apropiada y no es útil. Sí. En filosofía, perdón, Sí. como que en este debate siempre está muy cerca, y esto depende como de cuáles son los interlocutores que uno tiene en mente, pero siempre está como en cerca de la posición escéptica de que la misma distinción es como una construcción puramente arbitraria y que realmente no existe ninguna base defendible para hacer esta distinción. Y yo creo que de las complejidades de la distinción no se sigue eso necesariamente. Ahora, también quería señalar que en relación a lo patológico y lo que no, el modelo biomédico ahí tiene bien ganado el campo. Como que en la idea de estos manuales estadísticos, ¿cierto?, de clasificación de trastornos mentales, en Chile, por ejemplo, que está bien instaurado esto del DSM-5, el CIE-11, donde además tiene una forma, un fin de poder ordenar y de que nos podamos comunicar también, o sea, depresión, que depresión sea lo mismo aquí, en Arica, en Perú, o sea, que podamos tener una forma de comunicarnos. Pero también pienso que hay que hacer la reflexión desde muy un modelo biomédico, muy categorial también, donde en el fondo se hace el checklist de cierta sintomatología, cierta temporalidad, y a partir de eso, ¿cierto?, la clasificación, cuando también se requiere una elaboración del qué está pasando, por qué está pasando, y qué más hay en relación a la interacción con el entorno, que es lo que vamos a hablar después, ¿cierto?, de que esta enfermedad también no ocurre por sí sola en el individuo, sino que también está en un contexto. Y desde ahí, quería eso enfatizar, de que yo creo que el modelo biomédico se ha apropiado harto de esta idea de lo patológico y lo que no. Y también por lo mismo hay veces que hay desconfianzas en esto, en el hecho de que sea solo un discurso el que se levante, lo que genera otro problema también, porque también delimitar nos ayuda a que nosotros podamos conversar en un cierto margen, porque si no todo sería un estilo libre que tampoco nos ayuda. O sea, esto de que no, es que yo creo que esto es patológico o tú crees que esto no, también caer en ese tipo de discusión hace que se relativice y nos lleva también a otras dificultades, por ejemplo, la tardanza en preguntar, en consultar cuando hay malestar. Entonces al final la gente no pregunta o se da una vuelta y eso hace que pierde tiempo y finalmente se llegan cuando está muy severo y donde hay poco que se puede hacer. Eso es súper interesante, como cuando uno enfoca la discusión en términos más puramente filosóficos, en que uno como corre el riesgo de que todo se vuelva como un ejercicio conceptual. Uno puede perder de vista una cuestión clave que vos traías, que es ¿para qué se ocupa la distinción entre lo patológico y lo no patológico? O sea, ¿de qué modo es puesta en juego en una serie de recursos que están ahí para la gente que necesita ayuda y que en definitiva son los que articulan la posibilidad de poder intervenir en casos donde se requiere intervención, ¿no? De la gente requiere ese tipo de cuidado. Claro. Te propongo la pregunta siguiente, ya que vos hablabas recién del modelo biomédico, es si se explican los problemas de salud mental o todos los problemas de salud mental en términos de lo que ocurre en el cerebro. Sí, sería más simple si fuera solo así. Claro, lo que yo mencionaba anteriormente, o sea, tenemos varios planos, las interacciones, el ambiente y esta interacción genes-ambiente que hace que esto sea bien dinámico. Yo cuando estaba pensando en esta pregunta yo decía, miren, cosas tan básicas, así como ya, ¿por qué no hay trasplante de cerebro? Yo no diría ya, bueno, el trasplante, una cuestión ya, uno pensaría por la conectividad, ¿cierto? Una cuestión fisiológica de que hace que este órgano no se pueda llegar y mover. Pero además ahí caeríamos en otra pregunta que ustedes han desarrollado, que es ¿y la identidad?
Si cada cerebro aquí de cada uno de nosotros es distinto, o sea, tenemos la estructura similar, funcionamientos similares, pero la configuración de este cerebro es único en cada uno de nosotros. Entonces ahí la experiencia, el cómo nos movemos en el mundo es clave, es fundamental, y es así que esta pregunta no podemos reducirla solo a pensar que salud mental es si es que nuestro cerebro funciona bien de una manera o no lo hace. También tenemos que ver cómo en esta interacción con los otros y con nuestro entorno es que impactan. ¿Qué piensas tú? Súper. Yo lo primero que pienso, pero esto es como totalmente por deformación profesional, no es opuesto para nada. Es que, o sea, la pregunta está puesta en términos como muy generales, pero hay como diferentes ideas que uno puede distinguir, diferentes como tesis que uno puede distinguir. Una es que en los casos que nos ocupan de problemas de salud mental o de trastornos, hay algo que está sucediendo en el cerebro, y eso que está sucediendo en el cerebro tiene un papel. Digo, esa es como la tesis mínima, y en ese sentido, bueno, claro, sí, obvio, que lo que sucede en algún sentido tiene que ver con algo que está pasando en el cerebro. Ahora, hay como diferentes versiones más fuertes de la idea de que el cerebro tiene un papel central donde ya la cosa resulta un poco menos clara. Por un lado, está la cuestión de si estos problemas son diagnosticables a partir de parámetros de función cerebral, donde, o sea, vos me dirás con más propiedad que yo, pero creo que la respuesta es que no. No, todavía no se logra. Otra como variante de una tesis fuerte es pensar que cualquier problema que una persona tenga como a nivel psicológico tiene una causa antecedente en algo que está pasando en el cerebro. Que es algo que sí se da como en ciertas enfermedades que normalmente se califican de neurológicas. Exacto. Y una pregunta interesante que podríamos haber agregado es ¿cuál es la distinción entre enfermedades mentales y enfermedades neurológicas? Sí, okay. Donde, claro, una persona tiene alguna afección que evidentemente es una afección del cerebro, pero que tiene como un efecto secundario algunas dificultades psicológicas o la emergencia de algunos rasgos psicológicos que no estaban ahí antes. Ahora, hay otra idea que es en la literatura sobre psiquiatría es bastante común, en particular en la gente que defiende como un modelo biomédico, que es la idea de que las condiciones psiquiátricas tal como están definidas ahora, o sea, usando las etiquetas que actualmente usamos para referirnos a estas condiciones, esas condiciones pueden ser explicadas en términos de algo que vayamos a descubrir que está pasando en el cerebro. Y eso no es obvio que tenga que ser así. Y en particular un punto que a mí me parece importante es que de la mera idea de que los seres humanos somos como criaturas biológicas y de que la mente y el cerebro son cosas que en algún sentido amplio van de la mano. O sea, meramente por suscribir lo que en términos filosóficos se llama fisicalismo, ¿no? Que la idea de la mente y el cuerpo no son como dos entidades independientes. De eso no se sigue necesariamente que vayamos a encontrar una explicación cerebral para todas estas condiciones que están definidas en términos clínicos. Y yo creo que eso es clave, porque las condiciones psiquiátricas están definidas a partir de parámetros clínicos. Sí. Ahora, es interesante lo que tú mencionas, porque todo mi trabajo es poder encontrar esas variables neurobiológicas que nos vayan a decir que hay una alteración. No lo he encontrado. Encontramos ciertos parámetros que no siempre son consistentes, algunos más, algunos menos, pero no hay un examen como sí ocurre cuando, por ejemplo, tenemos un déficit en la hormona tiroidea, que eso es evidente. O sea, tú tomas la muestra de sangre, ves las hormonas tiroides y salen que están reducidas y ves todas las manifestaciones asociadas a eso, a nivel cerebral. No, y sabes que lo que ocurre que es impactante
en psiquiatría tú ves a la persona cuando consulta, en realidad la psicosis, acuérdense que yo trabajo ahí, esos son mis ejemplos, y tú ves que evidentemente está pasando algo, o sea, hay delirio, hay alucinaciones, hay desestructuración, y piden los exámenes. Ya, electroencefalograma, normal. Neuroimagen, normal. Entonces, ¿cómo va a estar normal lo que evidentemente no lo es? Claro, yo y mi explicación es que tenemos las limitaciones del método, que no tenemos limitaciones en el análisis y en las herramientas tecnológicas, que eso también es algo que sucede. Entonces mi esperanza es que cuando mejoremos y perfeccionemos estas tecnologías podamos tener respuestas distintas. Ahora tú planteas que probablemente no estén. No, o sea, pero, o sea, quizás sí. Y no quiero ser pesimista sobre tu proyecto. Claro, te voy a explicar el anís de esto ahora. pero quizás no vayamos a encontrar algo así para todas las condiciones. Claro. Porque claro, como mi punto era que como las condiciones están definidas en términos clínicos, mayormente en términos conductuales, eso quizás no en todos los casos haya un proceso cerebral identificable o algún parámetro neurobiológico identificable que corresponda a esa clasificación trazada en términos clínicos. O sea, quizás sí, en algunos casos y en otros no, y es como una cuestión abierta. Es una cuestión, digo, que hay que decidir a través de la investigación, como la investigación que vos estás haciendo. Pero mi punto ahí como más filosófico es que no se sigue directamente de ser fisicalista en este sentido que yo decía recién, que para todas las condiciones vayamos a encontrar una base neurobiológica precisa, digamos. Sí, quizás tan evidente. Me niego a la idea de que no haya. Pero claro, quizás tan clara, ¿qué es lo que nos pasa ahora? Como este ejemplo que yo les decía, o sea, nosotros tenemos exámenes normales y la conducta nos muestra algo distinto. Yo creo que estamos Sí. ya en tiempo de pasar Bueno, al bloque 2, aunque nos quedaba una pregunta más del bloque 1. Sí, que podemos... Pero, ¿avanzamos al bloque 2? No, dale con... Yo pienso si... La ¿Sí? otra, Ok, bueno, no vamos a llegar a hacerlas todas. Esta es... la historia de la psiquiatría está llena de relatos que hoy se nos oyen terribles. No sé si de pronto todos y todas están familiarizados con esto. Es algo que como que en la literatura filosófica surge muy frecuentemente. Vos mencionabas recién el ejemplo de la homosexualidad, ¿no? Y es impresionante porque eso fue hace muy poco tiempo. Claro. Si uno se va más para atrás y mira como textos de psiquiatría del siglo XIX, se encuentra muchos ejemplos de diagnósticos que uno dice cómo puede ser que alguien planteara esto seriamente. La pregunta es si hay motivos para pensar que las ideas que se sostienen hoy en día tendrán una suerte diferente cuando volvamos a reflexionar sobre esto dentro de 20, 50 años, 100 años. Sí, yo soy optimista. Yo espero, cierto, que esto de decir de que sí, que tendremos una suerte diferente. O sea, ahora hay procedimientos que no se pueden hacer, por ejemplo, las lobotomías que se hicieron en un momento. Afortunadamente hay procedimientos que no se pueden hacer en la actualidad. Estuvimos en las castraciones químicas que habían. O sea, de alguna manera la historia nos ha enseñado, hemos reforzado los comités de ética. También hay un periodo, y hay creo que un documental que se llama La historia negra, lo voy a decir imprecisamente, la historia oscura, creo, de las neurociencias. Y nos habla todo este periodo donde se hacían investigaciones, donde no había comité de ética, y ahí no sé, se intervenía, se utilizaban distintas técnicas, y eso en la actualidad no se puede hacer. No podemos, tenemos un mayor... Ahora, no se puede hacer porque tenemos más supervisión, ¿no? Una cuestión de que hemos reflexionado y que, no, probablemente si fuera por sentido común a lo mejor seguirían repitiendo. Pero sí se puede, hay una cierta como observación, ¿cierto?
supervisión que yo espero que haga que esto, aprendizaje de la historia. Ahora, pasa que haya una guerra y todas estas cuestiones también se caen. O sea, ustedes vieron ahora, por ejemplo, cuando se secuestró este barco, o sea, caemos en procedimientos que son totalmente fuera de todas estas lógicas. Entonces, yo creo que vamos avanzando, pero también siempre alerta a que podemos ir retrocediendo también dependiendo de los contextos sociopolíticos. Cuando uno piensa en esto, hay una como reflexión que para cualquiera que haya hecho un curso en filosofía de la ciencia es algo que va a venir a la mente inmediatamente, que es que en general hay como un problema análogo a este respecto de cualquier teoría científica que se haya sostenido como válida en el pasado. Básicamente, si uno mira la historia de la ciencia en cualquier disciplina, está lleno de teorías que en su momento se consideraban adecuadas y hoy en día consideramos que no son adecuadas. Entonces, meramente a partir de ese razonamiento, mucha gente hace el razonamiento que se le ha puesto un nombre, que es la metainducción pesimista, que es un nombre complicado para una cosa muy sencilla, que es pensar, bueno, pero es que posiblemente pase lo mismo con las teorías actuales y llegue algún momento en donde todas nuestras teorías científicas finalmente tengan que ser revisadas, ¿no? Y eso, digo, como norma general, hace parte de una concepción del conocimiento científico como algo que está continuamente siendo puesto a prueba, que está continuamente en revisión. Entonces, desde ese punto de vista es posible que nuestras categorías cambien. Sí, ahora yo ahí le tengo harta fe al método científico, porque el hecho de que nosotros estemos constantemente reproduciendo, si no se reproduce, se van cayendo. Entonces, esto que sea replicable nos ayuda a que las teorías que avanzan son más robustas, porque aquellas que no se replican se van cayendo y se van descartando. Entonces creo que en sí mismo el método ahí nos ayuda a que, por supuesto que no es infalible, pero yo veo cierta robustez ahí con este método. O sea, yo estoy de acuerdo en eso, pero hay un problema adicional en estos casos, que es que en un caso como el de la homosexualidad, cito rápidamente un par de ejemplos como para que de pronto todos tengan una idea de qué estamos hablando. En el siglo XIX se ocupaba un diagnóstico que se llamaba la drapetomanía, que era un síndrome caracterizado porque los esclavos que lo tenían mucha tendencia a querer huir, ¿no? Esa era la patología de la que sufrían estas personas. Uno dice, pero eso de ningún modo es una patología. es una respuesta lógica a estar en condiciones de esclavitud. O síndromes que caracterizaban como tendencias de las esposas a querer ser muy independientes, ¿no? Claro, el asunto ahí no es un asunto de método científico, sino que es cómo se han inmiscuido de modo que hoy en día parece obvio ciertos juicios de valor acerca de la posición de los esclavos, de la posición de las mujeres, de cuál es el modo correcto de vivir la sexualidad, que de algún modo quedaban inmiscuidos en esta discusión acerca de la salud y el trastorno mental. Entonces, la pregunta es cómo protegernos de ese tipo de Ahora de también peligro. hay un periodo de tiempo entre que se cae esta visión donde queda vigente. Entonces vamos a tener periodos de tiempo donde esto va a ser validado hasta que se caiga, porque no tiene el sustento teórico y empírico. Sí, yo como que la reflexión final que tenía sobre esto cuando pensaba en la pregunta es claro, que esto tiene que ver con algunos de los temas que investiga Juan. Mucha gente, como inspirada en ese tipo de casos, tiene la reacción de decir, bueno, pero es que lo que necesitamos es que los juicios de valor
no tengan ningún papel en la definición de estas cuestiones. Entonces, tratemos de ser puramente objetivos, tratemos de definir las cosas en términos medibles, de modo de protegernos ante el peligro de volver a hacer estas barbaridades que se han hecho en el pasado. Y al mismo tiempo hay motivos para pensar que la solución no puede ser tan sencilla, porque esos juicios de valor van a volver a aparecer subrepticiamente donde uno no los espera. Entonces, claro, una recomendación alternativa es que hay que tener muy presente estos casos, hay que tener muy presente este peligro de que la cosa se desvíe en este sentido muy, muy indeseable. Y en más bien como discutir acerca de cuáles son los juicios de valor que están involucrados en la construcción de las categorías, y vos fuiste más por el lado de los tratamientos, que donde también este asunto es relevante. Entonces, claro, esa es como otra lección diferente para sacar de la historia. No es tenemos que ir a categorías que sean valorativamente neutras, porque quizás eso sea imposible, sino tenemos que ser conscientes y discutir acerca del tipo de opciones valorativas que estamos tomando. Sí, también se me viene a la mente la idea del objetivo de este conversatorio, por ejemplo, que nosotros reflexionemos colectivamente y que vayamos fortaleciendo también las comunidades. En ese sentido, ¿en qué pensé? En que, por ejemplo, si yo tuviera un paper donde no tengo comité de ética y lo envío, ¿cierto?, en mi investigación, y ahí la comunidad me lo va a rechazar. Va a decir, oye, pero esto no pasó por un comité de ética, por ejemplo. O estos experimentos violan ciertos tratados que hemos tenido como de manera colectiva, ¿cierto? Tenemos ciertos acuerdos en los cuales hay cosas que no podemos hacer. Entonces, desde ahí también la relevancia de fortalecer las comunidades, en el fondo, que también esto de que podamos entre nosotros decir, oye, pero esto no está resuelto, o sea, esto no se puede hacer. El trabajo con animales, por ejemplo. Trabajar con animales es tremendamente complejo. O sea, los que trabajan en animales tienen una complejidad y mejor trabajar con seres humanos. No, porque el hábitat, la temperatura, o sea, tienen una serie de estándares que tienen que cumplir para poder trabajar en un animal. Y hay especies con las cuales socialmente están tremendamente prohibidas, no en el papel, pero por ejemplo, laboratorios que trabajen con monos, cada vez la sociedad no le gustan ese tipo de experimentos. Y cada vez, por ejemplo, hay más manifestaciones, más rechazo a ese tipo de trabajo. Entonces, una comunidad también activa, una comunidad crítica, ayuda también a ir regulando las disciplinas. O sea, un contacto que tenemos que hacer. Total, eso tiene un papel central. Estoy viendo la hora que no vamos a llegar a cubrir todas las preguntas. Sí. No sé si querés elegir un poco cuáles son las que siguen. Sí, voy a elegir una que tiene que ver más hacia los desafíos actuales. Yo pienso que es para que ya ir cerrando y para... no, ¿A cuál quieres ir? Sí. ¿Te paso esto? Ya. Sí, que pudiéramos ver en los desafíos actuales. Principalmente yo voy a partir con la 3 y si tenemos tiempo vamos a las otras. Que en la 3 es que también los diagnósticos psiquiátricos, ¿cierto?, de patologías en la actualidad son tremendamente demandados. Antes la gente los evitaba, como que no quería el diagnóstico. ¿Por qué? Por el estigma, ¿cierto? En la actualidad nos pasa algo totalmente diferente, que es que la gente busca un diagnóstico. Se mete a TikTok, buscar qué es lo que tengo, ¿cierto? Va a consulta cuando puede para saber que le pongan nombre a aquello que me está ocurriendo. Entonces, de ahí era la pregunta de que si el diagnóstico psiquiátrico, ¿cierto?, que es útil, nos orienta, ¿cierto?, en las intervenciones, nos orienta en el tratamiento, nos orienta también en lo que estaba sucediendo, en nominar, eso es muy importante, pero también sí, es una forma de evadir el propio autoconocimiento. Entonces, ¿qué relación estamos construyendo con nuestra propia mente? Si muchas veces ahí el diagnóstico nos está ayudando al evadir, el no sentir esta incomodidad que me genera realmente el dolor,
o el no encajar, pero es que también si miramos el mundo no es tan fácil encajar tampoco. Entonces, tú desde la filosofía, ¿qué nos podrías como aportar en esta idea del diagnóstico? ¿Cómo estaría contribuyendo en esta quizás falta de autoconocimiento? Yo creo que vos dijiste ya varias cosas interesantes. O sea, lo primero que me sale decir es que siento que es como un tema muy, muy delicado. Es un tema sobre el que como que hoy en día muchas conversaciones se vuelven difíciles, porque es un tema para muchas personas que toca como una fibra muy sensible. Como que para muchas personas estos asuntos que tienen que ver con las etiquetas y el diagnóstico es algo como que atraviesa cuestiones vinculadas con la identidad y cómo cada uno construye el sentido de quién es. Entonces, yo creo que esa es una de las razones por las que este tema se ha vuelto como un tema muy sensible, porque toca eso como algo muy, muy central para el sentido que muchas personas tienen de sí mismas. Pero creo que estoy de acuerdo con lo que vos planteabas, de que es un tema en el que hemos experimentado a nivel social un cambio importante. No estoy tan seguro de que hayamos superado la estigmatización, porque la evidencia, los estudios parecen que indican que todavía la gente tiene muchas actitudes estigmatizantes hacia las personas que son vistas como teniendo un trastorno. Pero también está este elemento como de empoderamiento y de validación. Mucha gente, uno pensaría, lo que encuentra en tener un diagnóstico es como una validación de que lo que sienten es real, como algo que puedan mostrarle a los demás, como decir, bueno, yo no tengo una dificultad que no me estoy inventando. Mira, aquí esto está validado por una autoridad científica, por una autoridad médica. Y eso es algo que para mucha gente tiene un papel. Al mismo tiempo, tal como, claro, puede tener estas funciones, digamos, positivas. También tiendo a pensar que hay como algunos riesgos asociados a extender esa práctica, ¿no? Uno, vos lo mencionabas, que es el buscar como pensar en términos médicos las dificultades de la vida, ¿no? Vos lo ponías en términos de incomodidad, como de sentirse incómodo, en los diferentes sentidos en los que uno se puede sentir incómodo. Un autor clásico que era más o menos escéptico o totalmente escéptico de las categorías de trastorno mental, ponía el énfasis justamente ahí, estoy hablando de Thomas Szasz, en el problema que implica pensar en términos médicos los problemas del vivir, ¿no? O sea, el transcurso de la vida es algo que involucra incomodidades, que involucra no estar siempre en esta situación de óptimo bienestar. Y no necesariamente hay que pensar eso en términos médicos. Sí, ahí diste un punto bien interesante, que es como el patologizar, ¿cierto? Muchas veces vivencias que tienen que ver con lo cotidiano, o sea, con experiencias que son más del día a día, que realmente serían, claro, colocarle este nombre, que todo tenga que tener una patología, también hace que se restrinja. Se ha visto que, por ejemplo, cuando hay un diagnóstico, la gente empieza además a comportarse como el diagnóstico. Empieza a adoptar ciertas características del diagnóstico, incluso con ciertas formas que antes no estaban. Entonces, como el diagnóstico me dice y me da una ruta de cómo tengo que ser, cómo tengo que vivir, en el fondo como también una forma de darte una ruta, ¿cierto? Y eso hace que finalmente vayas restringiendo y vayas perdiendo, ¿cierto?, la validación de otras áreas de la vida que tienen que ver.
Finalmente es reducir, ¿cierto?, la experiencia de este diagnóstico, y pareciera que el diagnóstico explica la mayoría de las dimensiones humanas. Y ahí yo creo que eso es una trampa que es bien tramposa, no, que es algo que es bien conflictivo, porque finalmente te vas comportando, el diagnóstico va normando en algunas ocasiones, ¿cierto? Y en vez de ser una ayuda, empieza a ser más bien una forma de ser que como tengo que comportar. Ahora, por supuesto que el mensaje no es no al diagnóstico, al contrario, tenemos que nos ayuda, ¿cierto? Tiene beneficios para las intervenciones. No es ese el objetivo, sino que es más bien pensar en qué tanto el diagnóstico también estaría resolviendo ciertas incomodidades que son cotidianas. Y bueno, pues sí tenemos tiempo, así que voy a pasar a la segunda y ahí vamos a abrir la palabra para que podamos reflexionar en conjunto. Que es que, bueno, en la mayor causa de morbilidad calculada para el año 2030, que el 2030 lo dice como, uy, no, son 4 años más, será por depresión. Ya esa va a ser la primera causa en el mundo por la cual los seres humanos nos vamos a enfermar. ¿Quién nos estaría diciendo este dato, cierto? ¿Y cuáles podrían ser las causas de esto? ¿Qué crees tú? La primera causa de enfermedad sea la depresión y no otras como, no sé, la dismorfia, por ejemplo, que uno podría decir. Yo creo, o sea, es un dato bien impactante. Se me ocurren como varias cosas rápidamente. Por un lado, hay una contracara de esto, que es también nuestra mayor efectividad para tratar enfermedades que dejaron de estar tan arriba en ese ranking porque hemos encontrado métodos efectivos de abordarlas, ¿no? Ahora, respecto de la depresión, hay algo ahí para pensar, me parece a mí. Hay muchas cosas para pensar. Pero esto conecta con el debate acerca de si no hay sobrediagnóstico, que es algo que también conecta con la pregunta que tratábamos recién. O sea, por un lado hay como que los instrumentos que se ocupan llevan a que cada vez más y más gente es diagnosticada. Y eso como que intuitivamente uno se puede plantear, bueno, pero ¿realmente está bien que eso sea así? ¿Esos instrumentos están haciendo lo que queremos que hagan cuando el resultado es que la prevalencia de este diagnóstico es tan amplia? Para depresión y también para otras categorías psiquiátricas, ¿no? Y una pregunta ahí es si eso es algo bueno o es malo, y en parte tiene que ver con qué es lo que hacemos con ese diagnóstico. Digo, si la lógica del diagnóstico es identificar para qué personas tenemos intervenciones terapéuticas que son útiles, entonces quizás no es malo que haya mucho diagnóstico, porque quiere decir que estamos logrando ayudar a muchas personas. Quizás son más sensibles los instrumentos ahora. Sí, pero claro, ese es como el uso clínico, el uso en el consultorio, en la clínica. Pero fuera de la clínica, mucha gente interpreta esto simplemente como tengo un trastorno, o no soy normal, o tengo una enfermedad. El término técnico que me sale es como reificando ese trastorno, como pensándolo como que tengo una cosa que es la depresión y no simplemente en estos términos como más pragmáticos que yo sugería recién, que es el terapeuta que me vio considera que hay algo en lo que me puede ayudar. O sea, eso pensaba por el lado de la cuestión de si no hay este sobrediagnóstico. Ahora, hay otro tipo de reflexión que también me parece que es insoslayable, que es acerca de cómo estamos viviendo en el mundo contemporáneo, ¿no? Y los hábitos que nosotros tenemos y el tipo de vida que llevamos. Sobre eso hay muchísimo para decir.
Una idea que a mí siempre me ha resultado muy intrigante es que vivimos en condiciones muy diferentes de las condiciones de vida de nuestros antepasados y en condiciones para las que en algún sentido no estamos hechos. Digo, en cierto sentido, como si pensamos esto en términos como de la perspectiva evolutiva, todo el modo de vida contemporáneo es algo muy anómalo, ¿no? Es algo como muy diferente de las condiciones en las que evolucionó nuestra especie. Entonces, es en cierta medida esperable que estemos como desajustados con nuestro modo de vida actual, porque es como algo que inventamos en épocas históricas muy recientes y que es muy diferente como del modo de vida tradicional de nuestros antepasados. Sí, ahí me llama la atención, por ejemplo, que en este periodo de la historia es cuando más hiperconectados estamos y es cuando más solos y solas nos sentimos. Entonces es como aumenta la soledad en un momento donde uno podría pensar, oye, tengo más conexiones, puedo estar con más personas, pero no, pareciera que la conexión es así, presencial, ¿se fijan? De interacciones, tiene que haber cuerpo, corporalización. Eso no lo tiene la tecnología, de alguna manera nos está enajenando y yo veo que desde ahí también hay no explica en su totalidad, pero sí ahí tenemos un fenómeno que hace que nosotros nos vayamos enfermando más. O sea, cuando yo interactúo con el otro, secreto hormonal. Aquí, todo en este espacio, estamos liberando oxitocina, ya porque nos sentimos seguros, seguras, tranquilos. Y eso, cuando tenemos esa sensación, nuestro cuerpo libera, ¿cierto?, algunas hormonas, entre ellas la oxitocina. Ya, en el espacio virtual, ¿qué estaría pasando? Probablemente, a lo mejor también se liberan, ¿cierto?, pero no tenemos esta corporización. Ahí nos falta esta interacción, ¿cierto? Y finalmente, ¿qué es lo que vamos computando? Es que estamos solos, solas. Aparece esta sensación de que el otro no está. Si se dan cuenta, ahora cada vez que poder hablar con alguien y que alguien sostenga esa atención es un lujo, porque generalmente estamos mirando y rapidito el celular. Yo ahora es como para la risa, veas los grupos sentados en la plaza, todos conectados al celular, todos mirando el teléfono. Entonces estamos mirando hacia abajo un dispositivo y no nos estamos conectando. Y yo creo que eso también va fomentando esta idea de que estamos solos, porque la conexión que estamos teniendo con los demás está siendo muy pobre. Yo creo que el punto sobre la conexión es el momento perfecto para abrir el diálogo. El diálogo. Porque no estamos solos, Rocío. Sí. ¿Manuel? Sí. Agradecer igual la instancia, me parece genial, la verdad, totalmente constructiva en ese sentido. Pero hay algo que me recuerda igual, como de lo que ustedes estaban hablando sobre el tema específicamente en la psiquiatría. Y es que creo que igual la psiquiatría ha dejado como desatendida un poco una dimensión que no se ha mencionado, que es el tema del efecto. Que por ejemplo, cómo es el malestar que circula en la persona, cómo se vive, cómo se experiencia el malestar en la persona. Se está como, siento yo, reduciendo un poco como a aspectos categóricos, patológicos, y se está como desestimando en cierto modo. Entonces, por ejemplo, ya como en la clínica, en César, el terapeuta busca activamente una categoría, busca una patología y busca un síntoma, pero no está pendiente de escuchar cómo esta narrativa, cómo es el discurso por el cual ocurre este malestar. Por ejemplo, o lo hace como muy pobremente o no lo hace activamente, está como desatendido en ese punto. Y eso igual me lleva como a la idea de pensar como en la psicopatología como desde los efectos, como desde los impactos. Por ejemplo, la misma depresión, o sea, yo me acuerdo, Alain Herbert hace una definición sobre la depresión como un trastorno del movimiento, como un trastorno que habla como del tema de no poder movilizarse en ese sentido. No estoy diciendo como que tengamos que adquirir como una nueva categoría, como nosológica en ese sentido, pero sí como quizás dar una visión que no se quede como enclaustrada en categorías como más normalizantes, o esta idea como
del bien y el mal, de lo correcto y lo incorrecto. Porque es como, por otra vez, cómo pensar. Se me viene a la mente la idea de Foucault sobre la historia de la locura, y me acuerdo como de las listas que habían como de la nosología antigua, los furibundos, los febriles, ¿cómo se llama?, los enloquecidos y otros tipos que ahora son realmente como insultos, podríamos decir, los idiotas. Y esas categorías, claro, en ese momento haciendo una reflexión también con la idea de que históricamente igual puede haber como una especie de, que nosotros miramos para atrás y decimos como ¿qué es esto? Pero de alguna manera es el mismo mecanismo, como hay una desatención como al efecto, hay una desatención a la vivencia, al recorrido que hace el malestar en la vida de la persona, como hay una desatención al lenguaje, a la narración, al discurso, y considero que igual eso es un aspecto que tenemos que atender, como desde la mirada de un efecto, de un impacto, cómo esto impacta en la vida, en vez de encauzarlo directamente como a la categoría, encauzarlo a la vivencia, cómo se siente, cómo te afecta, cómo te impacta este punto, cómo viviste esto, qué significó esto para ti. Eso es como mi reflexión que acabo de hacer, que es muy interesante lo que están conversando. Muchas gracias. Sí, bueno, algo que también nosotros trabajamos harto en el curso de psiquiatría y psicopatología, el modelo dimensional, ¿cierto? Como en el fondo colocar en una historia también el síntoma, ¿cierto? Y cómo no ver aquellas dimensiones que puedan estar influyendo. Y siempre hacerse la pregunta de ¿por qué consulta hoy? ¿Qué es lo que lo lleva ahora? ¿Cuál es la narrativa también en eso? Que en el hoy es un problema y no lo fue hace 5 años atrás, 10 años atrás, etc. Gracias por comentar. Más puntualmente quiero preguntar algo sobre un diagnóstico que a la vez desde la filosofía se puede interpretar eso. Hoy en día se sabe que están en desarrollo estudios neurobiológicos sobre la causa materna en el cerebro del trastorno límite de la personalidad. Se sabe que hay factores ambientales como el trauma que terminan por alterar el funcionamiento del lóbulo prefrontal y de la amígdala. Pero no obstante, estos rasgos, por ejemplo, psicopatológicos que nacen de esta funcionalidad limitada o deficiente de estas partes del cerebro, en otra época, como por ejemplo en el romanticismo, en la época victoriana, el mismo arte lo plasma así, eran bastante normales, esta intensidad, la identidad difusa, la impulsividad, no siempre fueron lo que hoy son como, no, o sea, tóxicos. ¿Sí me explico? Entonces, mi pregunta iría relacionada a cómo la filosofía desde la hermenéutica del sujeto puede interpelar como a esta necesidad de la neurociencia también, de buscarle la causa anómala en el cerebro a esta no identidad o esta identidad difusa que en otro tiempo no se consideraba así, porque también responde a una historicidad y a un contexto social en el que la intensidad se ve como algo deplorable o como algo rechazado por la cantidad de vínculos que tenemos también a propósito de todo lo tecnológico, todo lo superficial que nos rodea. Es una pregunta súper interesante. Me parece que estás yendo ahí como algo muy clave y muy central. Yo creo que el centro del asunto, tal como vos misma lo estás planteando, es que estas categorías tienen ese elemento al que yo me refería antes como el elemento normativo, ¿no? Vos decís, bueno, pero hay cosas que hoy en día se ven como indeseables, disfuncionales y por lo tanto se tienden a ver como patológicas, que en otro momento quizás a la persona que tenía esos mismos rasgos se la veían de una manera muy diferente. Quizás se lo veía como un artista genial o como una persona inspirada o bueno, en fin, se lo veía en términos como en donde eso no era algo disfuncional, sino quizás simplemente atípico. Y
eso apunta a un rasgo como central de estas categorías, que es que tienen como este elemento valorativo, este elemento normativo. Y eso efectivamente, y era como un argumento que yo estaba intentando proponer antes muy rápidamente, porque es un asunto para pensar con mucho más cuidado. Eso puede ser un problema si uno está en la búsqueda de encontrar el correlato neurobiológico de estas categorías. Porque en la medida en que tengan este elemento valorativo, quiere decir que, o mejor dicho, uno podría sospechar que va a ser difícil hacer como este juego de buscar cuál es la base neurobiológica, porque la categoría está definida de un modo que incluye estos otros elementos. Ese es como un motivo para sospechar que en algunos casos al menos pasar de las categorías definidas en estos modos conductuales incluyendo elementos valorativos a términos neurobiológicos puede ser difícil. ¿Pero sería cuánto aviso? Eh, ¿Qué diría desde su posición? ¿Antojadizo en qué sentido? Como que ¿Como que no lo vamos a lograr? No, como que la neurociencia o el lado de la psiquiatría esté como y debe enfocarle ese marcador biológico, por ejemplo, en el cerebro para explicarse esto. No, yo creo que en muchos sentidos es muy razonable, porque es muy razonable pensar que para muchas de estas condiciones lo que sucede en el cerebro es clave y que es algo que necesitamos entender mucho mejor. Lo que quizás, pienso yo, nos puede traer problemas, o al menos en algunos casos nos va a traer problemas, es pasarnos por alto que estas categorías están definidas de un modo que va a ser especialmente difícil poder machearlas con procesos neurobiológicos de un modo sencillo. Pero claro, no sacaría de ahí la conclusión de que, por lo tanto, estudiar qué es lo que está sucediendo en el cerebro para las personas que tienen TLP o cualquier otro diagnóstico es menos importante. También ahí quisiera complementar de que se ha enfocado mucho en la funcionalidad. El DSM-5 está muy focalizado en la funcionalidad y también se ha visto que eso es un reduccionismo, o sea, no se puede solamente enfocar en si la persona va a trabajar, tiene amigo, amiga, pareja y si está bien con la familia. O sea, entonces desde ahí también hay varias críticas, de que en el fondo si medimos el comportamiento en base a la funcionalidad, también hay varias cosas que no se nos están saltando y no estamos viendo. Por eso mismo la propuesta del DSM-6 es más bien integral, ¿cierto? Y tiene una mayor complejidad donde busca justamente el que no solamente la patología esté en base a la sintomatología y qué tan funcional eres, sino que también integre otros aspectos como cuál es en el fondo tu movimiento en la inserción en tu mundo social. Entonces desde ahí se espera que se abra también la discusión y que se complejice y salgamos de solamente esta mirada más que si funcionalista, así como que funciona o no funciona, si es operativa o no operativa. Doy la mano de Gabriela. También agradezco mucho la instancia y la participación de todas las personas que han quedado hasta el momento porque encuentro altas coincidencias con mi forma de pensar y también perspectivas que no había dimensionado. Pero situando la salud mental más desde la práctica clínica, entendiendo que lo clínico es algo que implica el hacer, pensé en un marco orientador respecto a la pregunta cómo aprendemos a convivir con el dolor. Mi experiencia dentro de mi formación como doula, hay una distinción que es importante posicionar y creo que serviría mucho, también no solo en función del dolor exclusivamente corporal, sino también el dolor psíquico, que creo que se vislumbra muy patentemente en los procesos de parto, en donde está lo humano, lo animal, lo psíquico, todo interrelacionado. Que es que el dolor es distinto al sufrimiento.
como establecer esa diferencia, en tanto comprender que la vida o las vivencias o incluso el entorno y las situaciones que pasan en el entorno pueden ser profundamente dolorosas, pero hay un límite de traspasar ese dolor y que se convierta esto en sufrimiento. Y para ello creo que es súper importante esta dimensión de poder, desde las personas que, los psicólogos, los filósofos de la mente, que tendrían categorías para delimitar desde afuera lo que es doloroso y lo que es sufrimiento, y comenzar a preguntarnos desde las personas que están sufriendo o que padecen el dolor sin llegar a sufrimiento, para que logren realizar ellas la distinción. Primeramente, suspender temporalmente el juicio sobre categorizar determinados trastornos mentales, pero sin la necesidad de eliminar esta categorización. Es decir, podemos realizar una distinción externa cuando es doloroso versus algo que implica sufrimiento. Podemos entrar, podríamos decir, en la conciencia de la otra persona, por el momento no. Pero tenemos herramientas como el lenguaje, la palabra, mediante el cual podemos generar una instancia en que esa persona reflexione sobre sí misma como persona doliente o persona sufriente. Y a partir de ahí creo que muchas veces se confunde el suspender el juicio diagnóstico categorial. Creo que apunto más al diagnóstico categorial que dimensional, porque creo que el diagnóstico dimensional admite mucho más esta ambigüedad que sirve para la reflexión sobre sí mismo, con la inacción. Entonces me parece interesante esta perspectiva de un determinado escepticismo que no se transforme a una radicalidad que implique la inacción, ya que la práctica clínica es una práctica, es un quehacer, e implica una responsabilidad ética con respecto a la otra persona, pero no por ello tenemos que cerrar la pregunta sobre qué tan abarcable estamos permitiendo determinado sufrir. Entonces, o por lo menos, yo soy ayudante de psicopatología y psiquiatría, y recuerdo que la clase sobre normalidad y anormalidad, justamente muy atingente a lo que traen ustedes, había una ansiedad muy grande por cerrar esta pregunta sobre la normalidad y la anormalidad, y yo creo que parte de una labor ética como personas que instauramos determinados discursos sobre la salud mental, es que esa pregunta no quede cerrada, que esa pregunta quede abierta, y a partir de esa apertura ir estimando hipótesis y desestimándolas, pero teniendo a la escucha como pilar fundamental y central del proceso, como estoy pensando yo en la práctica clínica, que es un poco más cerrado respecto al quehacer de la salud mental, para comprender a la persona como una persona. Y en el fondo, a partir de esto, poder desligarnos de este fenómeno de buscar categorizarse, enclaustrarse y actuar en función de determinado diagnóstico. Sí, gracias. Un excelente comentario para ir cerrando el conversatorio del día de hoy. Agradecer a todos y a todas que nos acompañaron, señalar que, bueno, tú describiste muy bien el proceso terapéutico y la importancia de la psicología y de esos espacios de reflexión, ¿cierto?, para poder elaborar más profundamente aquellos temas asociados, como por ejemplo con el dolor. Yo quiero dar las gracias nuevamente por este espacio, a la Facultad de Psicología, acá también a Filosofía, ¿cierto?, el poder tener estos espacios de conversación y de reflexión en temas tan importantes como este. Yo me sumo a las palabras de Rocío, les agradezco mucho por haber participado. Me quedo pensando, Gabriela, en tu muy interesante reflexión de recién. Después podemos seguir conversando. Y bueno, esperamos hacer
tener otras iniciativas en el futuro que ya les estaremos contando, pero sí, este es un primer encuentro en el marco de un espacio más grande de colaboración que esperemos sea fructífero y esperamos que lo siga convocando.